Ok, esperemos no tener problemas. Vamos a empezar con el capítulo de resolución de problemas mediante búsqueda informada. ¿Sí? Entonces, el repaso lo vamos a saltear, ¿sí? Está ahí es como un resumen de los capítulos anteriores que son relevantes. A veces hacemos, seguís ahí, vamos a seguir avanzando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta, ¿cuál era esta? 13. Bien. Entonces, no, perdón, tampoco, perdón, sigamos. Ok, 14. Lo que habíamos visto es que los algoritmos ciegos utilizan solamente la información disponible en la definición del problema, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya lo discutimos. Las estrategias que saben si un estado no objetivo es más prometedor que otro se llaman informadas. Así que vamos a elaborar sobre esto, pero la idea básica es, si podés mejorar tu performance en tiempo, en espacio, en optimalidad, usando información que no está en la formulación del problema, entonces se dice búsqueda informada. Vamos a ver qué tipo de información podemos usar. ¿Sí? Sigamos, saltemos. Esto, 17, 18, 19. Bien. Entonces, que hemos visto hasta ahora es que los métodos no informados vacías generan sistemáticamente nuevos estados y los testean con el estado objetivo. Bien. Esto era terriblemente ineficiente porque el espacio de búsqueda es exponencial. Y de eso no podíamos esquivar. Hasta ahora, ninguno de los algoritmos que vimos hasta ahora podía reducir el orden exponencial en la complejidad temporal. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar esto? Con lo que llamamos heurísticas. ¿Sí? Conociendo aquellos caminos más probables de llevarnos al objetivo. ¿Sí? En el mejor de los casos, tan solo expandiremos aquellos nodos que se encuentran en el camino solución. ¿Sí? Supongamos que cada vez que nosotros tenemos que, en una bifurcación de acá a Buenos Aires, preguntamos por dónde ir, alguien muy sabio y conocedor de la ruta nos dice, vaya, ok. Entonces nunca vamos a tener que buscar nada si siempre nos manda por el camino óptimo o el camino solución. ¿Sí? Vamos a llegar directo al objetivo sin nunca haber ramificado. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Entonces, en un caso no tan óptimo como ese, digamos, de repente nos vamos a desviar un poquito del camino solución, pero porque hay cierta incertidumbre, pero cuando nos desviamos demasiado, ya empiezan a aparecer más expertos. Dicen, no, es para allá, ya es obvio, ¿sí? En algún momento, a medida que nos vamos alejando del camino óptimo o del camino solución, es cada vez más obvio que nos hemos alejado. ¿No es cierto? En ciertas situaciones, ¿se entiende? Es muy intuitivo para ver. Bien, veamos entonces la definición formal de heurística. Del diccionario, una heurística es una regla aproximada, una simplificación o estimación justificada que reduce o limita la búsqueda de soluciones en dominios difíciles o comprendidos. Esa es la idea, ¿sí? Que nos reduzca o limite la búsqueda de las soluciones. Formalmente, a la heurística, que la denotamos como H, y va a ser un valor, va a asignar un valor a cada estado, n. Es una función h de n. Para cada estado nos devuelve un número. Y ese número es una estimación del costo de camino más corto del nodo n hasta el objetivo. O sea, es una estimación del costo que vamos a tener que pagar para ir desde ese estado n hasta el objetivo. Pero no cualquier estimación, la estimación del costo óptimo. ¿Sí? Bien, además, por más que es obvio, vamos a asumir de que para el estado objetivo h de n es 0. Siempre se puede hacer eso porque tenemos un test que nos dice cuál es el estado objetivo. O sea, a ese estado le asignamos valor 0. No tenemos por qué hacerlo de antemano. No es que de antemano tenemos que recorrer todo el espacio de estados, ver cuáles son objetivos con el test y asignarles heurística 0. Pero sí está claro que podemos asumir de que cuando hagamos el test objetivo, el valor de la heurística para él le vamos a dar el valor 0. Lo incorporamos en el algoritmo, si quieren. Es una suposición que se puede hacer valer siempre y nos va a venir muy bien para ciertas demostraciones. 21, ¿sí? Bien.
Entonces, el algoritmo con el que vamos a trabajar en búsqueda informada es este, que es exactamente igual que el algoritmo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que va a cambiar? La estrategia. ¿Sí? Por eso el expandir está marcado en rojo, porque es ahí donde ese orden en el que introducimos los resultados de expandir, insertar todo, es donde aparece la estrategia, y ella es lo que vamos a lograr. O sea que el algoritmo sigue siendo el mismo, lo que cambia es la estrategia. Bien, entonces la estrategia que vamos a usar es una familia de estrategias, se llaman primero el mejor. ¿Sí? Primero el mejor es una en donde el orden de expansión de los nodos en la frontera es determinado por una función de evaluación FDN. Hay una función que evalúa un número para cada estado, y ese número es el que se usa para ordenarlos en la frontera. ¿Ok? Entonces, FDN, la idea es que va a ser una estimación que es una estimación de la distancia entre el estado inicial al objetivo. Del inicial. ¿Sí? Dirán, pero no hay mucha variación. Bueno, porque aclara que es pasando por N. Entonces, si fijamos y decimos, mira, tenés que pasar por N. ¿Cuál es una estimación que me podés dar desde el estado inicial al objetivo? Ya vamos a ver distintos casos. ¿Sí? Y obviamente la implementación es la misma que teníamos, ¿no? Es como una cola de prioridad. ¿Sí? Entonces ahora podemos ver que en realidad lo único que hemos hecho es recontar lo mismo, o reanalizar lo mismo que ya habíamos hablado antes. ¿Sí? El FDN ahora aparece como un término, pero en realidad es lo mismo que antes. Siempre hemos trabajado con una FDN implícita. Podemos pensar en una FDN para la cola FIFO o la LIFO. Para búsqueda de costo uniforme, ni más ni menos que el costo de camino hasta SN. Ese era la F que usábamos. Ordenábamos la frontera de acuerdo a ese costo, ¿se acuerdan? Eso era costo uniforme. ¿Sí? Y ahora vamos a introducir dos nuevas. ¿Sí? Una donde usa la heurística como estimación, ¿sí? como ordenamiento, y otra, ¿no? Y a esa la llamamos búsqueda voraz, y la otra que es búsqueda estrella, donde es la suma del costo de camino hasta N más la heurística a partir de N. Por ahora son definiciones, vamos a analizarlo. Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo continúa con el de la búsqueda del camino de Arad a Bucarest, ¿sí? en Rumania. Lo que vamos a hacer es introducir una heurística. ¿Sí? Acá les vuelvo a aclarar, en la Gilmina, en el PDF lo van a ver mejor ahí. Está un poco mal el proyector. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a proponer una heurística que es DLR, distancia línea recta. Una heurística para acá, que es la distancia ni más ni menos, la distancia línea recta desde el estado N hasta Bucarest, hasta el objetivo. ¿Sí? Eso, digamos, no es difícil para cualquiera del programa, digamos, es cuestión de agregar un GPS, por ejemplo, ya sabe su posición y sabe la ubicación y triangula y saca la distancia y chao. ¿Sí? O está en algún lugar, está indicada la distancia en línea recta. Eso no es difícil de sacar. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarlo como ejemplo. Entonces, acá tenemos las distancias desde cualquiera de estas ciudades hasta Bucarest. Estas distancias son hasta Bucarest. O sea, esta vendría a ser la heurística para cada uno de los estados. ¿Siguen? Lo importante de notar es que esto es una heurística porque no se puede calcular con la formulación del problema. Para poder calcular esto, necesitamos la coordenada geográfica de las ciudades. Y eso no nos da la formulación del problema. Lo único que me dice es de qué ciudad podemos ir a qué ciudad. O sea, hacia dónde hay rutas, pero no me dice las distancias que hay. ¿Sí? En línea recta, perdón. Y me da los costos de camino, los costos de cada acción, que es la distancia curva, digamos, sobre la ruta. No la distancia en línea recta. Así que esta información no la tenemos. ¿Ok? Bien. Entonces, acá lo que tenemos es el espacio de estados, y en azul
tenemos una solución que ha encontrado el algoritmo voraz. Y en verde tenemos una solución que ha encontrado, bueno, acá no lo ven, pero es A estrella. ¿Ok? Sigamos el ejemplo. Arrancamos en Arad. ¿Sí? Entonces, en este momento la frontera, ¿a quién contiene? A Arad nomás. Así que vamos a un caso más interesante para... ¿Sí? En un momento... bueno, entonces, expande los nodos y agrega Serín, Sibiu y Timisoara. Al Serín lo agregó con un costo de camino de 75, Sibiu 140 y Timisoara 118. Estando ahora en Sibiu, ahora tenemos que elegir, digamos, tenemos que ordenarlos en la frontera. Si fuera costo uniforme, estaría entrando primero Serín, después Timisoara y después Sibiu, ¿verdad? Ahora, en el caso voraz, ¿qué usa? No usa el costo de camino, sino que usa la estimación, la distancia en línea recta. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que ver la distancia en línea recta a Bucarest, desde Serín, desde Sibiu y de Timisoara. Entonces a ver si logro leer acá, pero desde Serín, bueno, creo que es un 374, desde Sibiu creo que es un 100 y algo, la verdad no lo puedo ver, y desde Timisoara, si alguien tiene el libro lo puede chusmear, está tratado en el libro. Timisoara es 300 y algo, ¿está? Así que Sibiu es el de H más pequeño, lo cual es razonable, digamos. Esto, si bien no es un mapa geográfico, las cosas están más o menos ubicadas de acuerdo al mapa, así que esto, Sibiu efectivamente está más cerca de Bucarest. Eso según la heurística. Y ahora, A estrella, ¿qué hace? Combina las dos cosas. Lo va a ordenar de acuerdo a la suma del costo camino hasta el nodo más su heurística. Acá no tengo el ejemplo hecho, pero tendríamos que sumar los 75 de Serín más los 300 y algo de su heurística. ¿Sí? Su costo de camino más su heurística. Lo mismo para Timisoara y lo mismo para Sibiu. Ese caso no lo tengo desarrollado, pero les adelanto que va a ganar Sibiu. Elaboremos el siguiente paso, que sí lo tengo ahí bien con los números. Estando en Sibiu ahora, ¿sí? Tienen que considerar para dónde ir. No vamos a considerar ni Oradea ni Arad. Vamos a comparar Rimini Cubilcea versus Fagaras. Esos son los únicos dos que vamos a comparar. Entonces, para el caso, entonces, ¿qué tenemos? La H de Fagaras, que uno de los sucesores de Sibiu, es 176, ¿sí? Y la H de Rimini Cubilcea es 193. Eso sí lo sacamos de la tabla. La heurística nos dice eso, ¿sí? Y vemos que Fagaras tiene una H más pequeña y por eso se le llama voraz, porque dice, por acá llego mucho más rápido, ¿sí? Yo más que voraz la llamaría ansiosa, digamos. O bueno, sí, medio miope también, porque digo, no nos olvidemos que yo lo que quiero es encontrar el camino más corto. No quiero en cada instante de tiempo llegar lo más rápido posible. Dicho de otra manera, puede ser que yo esté parado en un nodo que esté a 1 kilómetro de Bucarest y otro que esté a 100 kilómetros de Bucarest. Y voraz, ¿qué nos va a decir? Y toma el de uno, obviamente, estás más cerca. Sí, pero ¿qué pasa si para llegar a ese nodo tuve que dar una vuelta de 2000 kilómetros, mientras que para llegar al otro que está a distancia 100, pagué 900 nomás? El costo total de camino va a ser 1000 en el que estaba a distancia 100, mientras que en el otro va a ser 2001. Entonces, no nos tenemos que olvidar de lo que pagamos hasta ahora para llegar acá. Ese es el problema de voraz. Se olvida del costo que se pagó hasta el momento. Entonces, veamos los costos. Veamos el ejemplo concreto. El costo que pagamos para llegar hasta Fagaras, que era vorazmente el más cerca, es 239 y es mayor que los 220 de Rimini Cubilcea. O sea que, si bien Fagaras está más cerca, o por lo menos la heurística dice que está más cerca, hasta ahora hemos pagado un costo más alto. En definitiva, la suma de los dos hace que Fagaras sea peor, no mejor, que Rimini Cubilcea. Y entonces por eso Rimini Cubilcea es el elegido por A estrella. Y el costo total, de hecho, se puede ver que es más corto, ¿sí? 211 más 99 es 310, más 140, 450 para el camino azul, y otro 101, 198, 278, 418.
Sí, no saquemos la J. ¿Está? O sea que es mejor el camino verde tomado por A estrella. Y de hecho vamos a demostrar que A estrella es óptimo bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Bien. Primero deshagámonos de voraz y queda como simplemente un ejercicio ¿no? De análisis, digamos, pedagógico, pero en la práctica no se usa. Digamos, hemos tenido algunos proyectos, chicos, que han hecho cosas y que les ha dado mejor el voraz que la estrella. No he hecho un análisis profundo, pero tengo mis serias dudas de que eso es sensato, digamos. Puede ser algún caso muy especial donde tenga sentido, pero por lo general, digamos, aclaro. No es completo. Complejidad en tiempo es B a la M, complejidad en espacio es B a la M, y no es óptimo. O sea, lo peor que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Así que en algún caso particular puede ser que estos números, esto cambie, pero en un análisis genérico está claro que en el peor caso son graves. ¿Sí? B a la M nunca hemos visto para complejidad en espacio, es terrible. Y en complejidad en tiempo es tan malo como el peor de todos que hemos visto, que es en profundidad. Así que... Bien. Pasemos entonces al que realmente nos interesa, que es el A estrella. La comuna estrella es la mejor variante de todas las variantes primero mejor que hemos visto. ¿Sí? La idea es evitar expandir caminos que ya son costosos, ¿sí? Como veníamos diciendo. O sea, no ser voraz, sino recordar que hemos pagado mucho para llegar a un nodo y evitarlo, digamos. Y la función de evaluación es GDN más HDN, ¿no? Que es el costo total estimado del camino a través de N. Si estoy forzado a pasar por N, ¿cuál es el mejor camino que puedo tener? ¿Sí? Estimado, porque no tenemos el camino real, lo que tenemos es el costo de camino real hasta N, que es G. Pero a partir de N hasta el objetivo no tenemos el real, tenemos una estimación que es H. Pero se entiende que esto es una estimación de cuánto es el mejor costo que podemos llegar a pagar pasando por N. Bien, entonces lo que vamos a hacer es enseguida demostrar rápidamente, no es muy complicado, lo llamamos teorema, pero no se asusten, que la búsqueda de estrella es óptima para la condición en que la heurística es admisible. Entonces definamos admisibilidad antes de poder demostrar esto. Una heurística es admisible si nunca sobreestima el costo de alcanzar el objetivo. O sea, el valor de estimación siempre es menor que el costo óptimo real. Dirán, pero si no sabemos cuál es el costo óptimo real, ¿cómo podemos saber que una heurística es admisible? ¿Cómo podemos saber que siempre es menor? Bueno, interesantemente en la práctica se puede llegar a demostrar admisibilidad, argumentar admisibilidad, por ejemplo, el caso de la distancia en línea recta. Vamos a ver otros casos, para el 8 fácil también lo vamos a ver y vamos a argumentar de que efectivamente son admisibles. Así que no es una petición difícil de satisfacer en la práctica el demostrar esto, y con eso podemos garantizar que la solución es óptima. Ustedes imagínense, digamos, por ahí ahora digan, bueno, pero tanto problema. Sí, ok, está bien, porque ahora lo están haciendo por una clase. Si en un momento hay un cliente real y le pueden garantizar que su algoritmo siempre encuentra la mejor solución, vale plata eso, ¿sí? Así que es importante. Bien, formalmente entonces, si a h asterisco de n es el valor verdadero, no el costo verdadero desde n hasta el objetivo, h de n siempre es menor o igual, ¿sí? Eso es lo que entendemos por admisibilidad. A su vez, siempre son mayor o iguales que cero, porque habíamos dicho que los costos son mayor o igual que cero, así que no tiene sentido plantear ninguna heurística que sea menor que cero, ¿sí? Y por lo tanto, de estas dos cosas se deduce que h del objetivo tiene que ser sí o sí igual a cero, como habíamos dicho. Bien. En el caso de la distancia en línea recta, por ejemplo, ya podemos empezar a demostrar que es admisible, ¿sí? Jamás sobreestima. ¿Cómo sabemos que jamás va a sobreestimar? ¿De dónde alguien me puede argumentar de que la distancia en línea recta nunca va a ser mayor que la distancia sobre la ruta? Se puede, no es tan difícil, ¿no? Entonces, demostrar admisibilidad en muchos casos es posible y es fácil. ¿Sí? Bien, ahora, asumiendo que la heurística es admisible, vamos a argumentar que A estrella siempre encuentra la solución óptima.
La demostración es parecida a la de costo uniforme, un poquito más complicadita. La idea es partir asumiendo que tenemos un nodo objetivo G2 que es subóptimo. ¿Sí? O sea, es un nodo que representa el estado objetivo, pero el camino que está representando es subóptimo. ¿Sí? Y lo tenemos en este momento en la frontera. Y vamos a asumir que el costo de la solución óptima es C estrella. No la conocemos, pero le vamos a dar un valor. El costo de la solución óptima, costo de camino, ¿no?, de la solución óptima es C estrella. No sabemos cuánto vale, pero le vamos a dar esa letra, esa nomenclatura. Bien, como G2 es subóptimo, eso lo sabemos, G2 es subóptimo, ¿verdad? Por definición, por suposición. Y además que las heurísticas de los estados objetivos son cero, lo estamos usando ahora, lo que habíamos dicho. Así que si en alguna vez programan algo como esto, no se olviden de setearla en cero en algún punto. ¿Sí? Bien, entonces la f de G2, que es por definición G de G2 más H de G2, se hace G de G2 porque la H se va, es cero, y además por ser subóptimo sabemos que es mayor que C estrella. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bien. Entonces, ahora vamos a sacar y vamos a considerar cualquier nodo, cualquier nodo del camino óptimo. El camino, imagínense en el árbol, uno de ellos es el óptimo. Una de las ramas de la raíz al objetivo, a un objetivo es un camino, vamos a considerar que es el óptimo. Hay cualquier nodo en ese camino. Cualquiera. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que su f de n, que es por definición g de n más h de n, es menor o igual que C estrella. ¿Por qué sabemos eso? Porque h es admisible. Entonces, h de n es menor que la distancia que nos falta hasta C, hasta el objetivo, y g es la real. Entonces la suma de las dos claramente es menor que la real. ¿Se entiende? Yo tengo que la distancia real es 20, he recorrido 10, y me dicen algo que es menor que lo que falta, un 5 por ejemplo, 10 más 5 siempre va a ser menor que 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando digo se entiende es porque le estoy dando el espacio para que me digan no y lo aclaro, ¿sí? No van a... La timidez, por favor, que no los paralice. Bien, entonces, ¿qué tenemos? F de n es menor o igual que C estrella, ¿verdad? Y por otro lado, f de G2 es mayor que C estrella. Entonces sabemos, f de n es menor o igual que C estrella y f de G2 es mayor que C estrella. ¿Sí? O sea que f de G2 es mayor que f de n. Su costo, su f, coste, su función f, su valor f del objetivo, G2, es mayor, estrictamente mayor, que el f de cualquier nodo que está en el camino objetivo. El camino solución óptima, perdón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que va a suceder? Que cualquiera de ellos va a ser expandido antes que este subóptimo. Y como va a ser expandido antes, va a ser testeado como objetivo antes. Con lo cual, nunca, jamás f de G2 va a ser testeado antes y vamos a terminar con una solución subóptima. ¿Entendió? Porque cualquiera de los nodos de la solución le va a ganar y va a aparecer antes, incluyendo el del objetivo óptimo, digamos, el camino que llevamos. Uno de ellos en ese es una de las soluciones óptimas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, conclusión, teorema, A estrella es óptimo siempre que la heurística es admisible. Bien, así que admisibilidad es un tema que le damos mucha importancia. Bien, ¿qué obtenemos con todo esto? ¿Qué ganamos? Poder. Y con esta demostración podemos argumentar claramente qué podemos podar. Un importante beneficio de la demostración anterior es fácil ver que A estrella no expandirá ningún nodo n cuyo costo sea mayor que C estrella. Volvamos a la filmina anterior, digo. ¿Sí? 29. Entonces, vemos acá que
esto lo podemos usar para G2 o para cualquier otro nodo. Siempre, cualquier nodo cuyo F sea mayor que C estrella, nunca va a ser expandido antes que un nodo de la solución, del camino solución. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo decía, que en algún momento nos empezamos a alejar demasiado y ya la heurística empieza a funcionar y a pesar y hace que el F sea mayor que la solución, que el costo del camino óptimo. ¿Sí? O sea que se van a expandir solamente aquellos nodos, cuyo F, o sea, el costo de camino más su heurística, supere a el camino solución. ¿Sí? Por eso una heurística más precisa va a acercar y va a podar más. Una heurística más precisa quiere decir admisible. Siempre es menor que la real. Y más precisa quiere decir que es más grande que las anteriores. Se va acercando cada vez más a la real, nunca superándola. ¿Sí? Por ser más grande la heurística, va a aumentar el F de los nodos que están fuera de la solución. ¿Sí? Y entonces va a podar a más de ellos. ¿Sí? ¿Está claro? Sigamos entonces, volvamos entonces a la 30 y vemos entonces que el subárbol de estos nodos que nunca se van a expandir es un árbol podado porque vamos a haber llegado a la solución óptima antes de haber expandido esos nodos. Nunca jamás los visitamos. ¿Sí? Bien. Vamos a conversar entonces sobre estados repetidos o búsqueda en grafos para la estrella. Y recordemos acá el algoritmo, lo que hacía era agregaba al algoritmo genérico de árboles el chequeo de si el estado de un nodo que estamos por incorporar estaba en la lista cerrada o no, si ya lo hemos visitado o no. ¿Sí? Y solamente si no ha sido visitado, entonces proseguimos en expandirlo. ¿Sí? El problema que habíamos dicho es que se desecha, ¿qué pasa si es mejor el que ha sido desechado? La segunda visita al estado, ¿sí? Y eso es un problema que se traslada a cada estrella. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Si lo desechamos a los siguientes que aparecen, podemos quedarnos con una solución subóptima. Eso se puede ver fácil, van a la demostración y ven de vuelta, ¿no? De que sí, todo muy bien con la demostración, pero si uno de los nodos del camino solución apareció después y lo desechamos, entonces se puede violar esto que decíamos. Y puede llegar a ocurrir entonces que testeemos el nodo subóptimo, el objetivo subóptimo antes, porque hemos desechado alguno de los caminos solución. Entonces, ¿no? Lo que decía, para esto ya es fácil ver que la demostración de optimabilidad se invalida, ¿sí? Si se desecha un estado repetido que es mejor. Bien, entonces teníamos dos alternativas, ¿sí? Que ya lo discutimos. Comparar ambos y conservar el mejor. El problema con eso es que teníamos que descartar todo un subárbol o reacomodarle los costos, digamos, pero es lo mismo que descartarlo. El costo computacional es el mismo. O la otra es asegurar que siempre seguimos primero el camino óptimo a cualquier estado. Que dijimos que para ciertas situaciones de primera anchura y costo uniforme le sucedía eso. No vimos por qué, pero discutimos. Ahora sí vamos a demostrar que bajo ciertas condiciones A estrella siempre visita a un estado a través de un camino óptimo. Nunca ninguna visita posterior va a ser mejor. ¿Sí? Y eso requiere una nueva condición para la heurística, que es más restrictiva que la admisibilidad, y es la consistencia. Entonces, definamos lo que es una heurística consistente y después demostremos que efectivamente se conserva la optimalidad. Una heurística H de n es consistente si para cada nodo n y cada sucesor n' de n, ¿sí? Entonces n es un estado, n' es un sucesor, ¿sí? Y tenemos el nodo objetivo. Y lo que decimos que es ahora consistente si el costo la estimación de camino óptimo de un estado n siempre es menor que la estimación del sucesor más el costo que pagamos para ir al sucesor.
¿sí? La idea de esto es llegar a una situación en donde la f de n siempre crece a medida que avanzamos hacia el objetivo. Ya enseguida vamos a demostrar que con esto sucede, pero la intuición es esa, ¿sí? Entonces, esta estimación h de n del predecesor, ¿sí?, estima lo que nos falta por llegar. En parte va a estar estimando el costo de la siguiente acción. Entonces el costo de la siguiente, ya cuando fuimos a la siguiente, al n', ya sabemos, ya lo vimos al costo de la siguiente acción. O sea que ahora la estimación mejora. En el siguiente la estimación es un poco mejor, hay menos incertidumbre. ¿Sí? Y ante esa nueva incertidumbre crecemos la heurística, la mejoramos. Acuérdense que la heurística siempre se mejora aumentando su tamaño, su valor. ¿Por qué? Porque siempre a su vez es menor que es admisible. Acá no estamos pidiendo que sea admisible. Pero se puede demostrar que toda heurística consistente es admisible. Así que, siendo que es admisible, que nunca puede superar el costo real, siempre es preferible mejorar. La mejora siempre es crecer. ¿Sí? Porque al aumentar su tamaño y manteniendo el límite el límite para arriba que no puede superar, quiere decir que al aumentarle el tamaño estamos acercándonos al valor real. Está claro que bueno, esto es algo quizás que no aclaré en un momento, pero sin duda lo mejor de lo mejor es tener una heurística que estime el valor real al objetivo. En esa situación, bueno, no lo voy a argumentar ahora, pero en esa situación se poda todo menos el camino solución. O sea, va directo por el camino solución. Nunca se explora nada afuera. No lo voy a argumentar ahora, pero... Entonces, sin lugar a dudas, una heurística que se parezca más a la costo real es mejor. Bien, bueno. Un ejemplo de heurística consistente, bueno, es de vuelta la distancia en línea recta, que se puede demostrar. ¿Sí? Tenemos un nodo n, un nodo n', ¿sí?, y el nodo C, que es el nodo objetivo. ¿Sí? Y lo que tenemos es una distancia x entre n y n', e y entre n' y c, y z entre n y c. ¿Sí? Y están los ángulos. Y no lo vamos a hacer en detalle, pero acá se puede seguir. La idea es que demostrar que el z, la distancia la estimación que tenemos, distancia en línea recta, la distancia en línea recta es la estimación, el h. O sea, la h de n es la distancia entre n y c, que es z. Entonces, z tiene que ser menor o igual que el costo real de ir de n a n' más la estimación. Bien, y entonces lo que vemos es que z es igual a la proyección de x en esta dirección, siendo que tenemos el ángulo alfa y acá el ángulo beta, podemos reconstruir z por cómo contribuye la proyección en x y cómo contribuye la proyección en y, que vendría a ser x por coseno de alfa más y por coseno de beta. ¿Sí? Pero ahora, como alfa y beta son menores o igual que 90 grados, el coseno de alfa y el coseno de beta son ambos menores que 1. O sea que x por el coseno de alfa es menor que x e y por el coseno de beta es menor que y. Y por lo tanto tenemos que z va a ser menor que igual que x más y. Esto no es lo mismo que dijo Fernando de manera mucho más simple, que es, ¿no?, que la distancia en línea recta siempre es la más corta. Pero lo acabamos de mostrar. ¿Sí? Bien. Siguiente. Bueno, esto quizás es una de las terminas más complicadas que vamos a ver en esto de búsquedas, pero tampoco es tan grave. Lo que tenemos acá es la demostración de que búsqueda en grafos para estrellas es óptima, cuando la heurística es consistente. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es, la demostración es acá, el teorema. En la parte de abajo, que se estrella utilizando búsqueda en grafos y heurística consistente, es óptima. ¿Sí? Pero para eso vamos a demostrar primero un lema que en el libro lo argumenta, nomás yo lo he desarrollado, que dice que si h de n es consistente, ¿no?, que es la suposición que hace el teorema, vamos a demostrar que entonces los valores de f de n a lo largo de cualquier camino no disminuyen. Tomemos cualquier camino en la búsqueda, vamos avanzando en la búsqueda, ¿sí? Los f de n de los hijos van a ser siempre mayores o iguales que el del padre. ¿Sí?
Vamos a ver después por qué no sirve eso, pero por de pronto arranquemos ahí. ¿Sí? Supongamos que n' es un sucesor de n. Un n y un sucesor. Entonces sabemos que g de n', por definición de costo de camino, g de n' es el g del padre más el costo de ir de n', ¿sí? Por definición. ¿Sí? En realidad dice para alguna acción, en realidad es para toda acción. ¿Sí? Para toda acción de la misma forma. Bien. Ahora, veamos, lo que vamos a hacer ahora en este último renglón es relacionar el fn' con el f de n, que justamente lo que queremos demostrar es que siempre es mayor o igual. ¿Sí? Entonces veamos, fn' por definición es g de n' más h de n', por definición de f. Bien, ahora, por lo que acabamos de ver de g de n', lo expandimos acá y tenemos que es g de n más c de n. ¿Sí? Y ahora lo asociamos al c con el h. Y vemos que por ser una heurística consistente, el h del sucesor más el costo de ir hasta ahí tiene que ser mayor o igual que el h de n. O sea, está dado vuelta acá la definición de consistencia. ¿Sí? Esto es mayor que el h de n y por lo tanto, como g de n es el mismo en ambos casos, toda la expresión se hace mayor o igual. ¿Sí? Y ahora, por último, lo que tengo acá g de n más h de n es ni más ni menos que f de n, por definición. Entonces vemos que f de n por transitividad es mayor o igual que f de n. ¿Ok? Donde hemos necesitado que sea consistente. ¿Ok? Bien, entonces ahora demostremos la optimalidad de búsqueda en grafos, de la estrella en búsqueda en grafos. La demostración dice lo siguiente: sea G1 el objetivo óptimo y G2 un objetivo subóptimo. Seguimos siempre con la misma idea. Vamos a demostrar que el subóptimo no puede aparecer antes. ¿Sí? Por ser G1 óptimo, su costo total tiene que ser menor que el costo de G2. Acá las H no están involucradas porque las H de los objetivos son 0. Así que G de G1 tiene que ser menor, estrictamente menor que G de G2. ¿Sí? Perdón, olvídense. Los costos de camino claramente es menor por definición de subóptimo. Y después, como las H son 0, entonces vemos que sus F cumplen la misma relación. ¿Sí? Haciendo que H es 0 para ambos, tenemos que F de G1 es menor que F de G2. Bien. Ahora, G1 va a ser evaluado antes que G2, siempre y cuando para todo nodo n en la solución óptima se cumpla esto. ¿Sí? ¿Por qué esto? A ver, es lo mismo que la definición que venimos viendo la teorema de la estrella, ¿sí? En árboles. Si para todo nodo, habíamos dicho que si para todo nodo del camino solución su f es menor que la del subóptimo, siempre va a haber expandido alguno de ellos antes que el subóptimo, con lo cual en particular el g de 1. ¿Sí? Así que es suficiente demostrar esto. ¿Me siguen? Lo mismo que habíamos visto antes. Ahora, por el lema, f de n sabemos que es menor que f de G1. ¿Por qué? Porque va creciendo. Entonces arranquemos en cualquier nodo del camino solución. N. Su sucesor, su f es mayor. El sucesor es mayor que el anterior y así. En particular, el f de G1, que es un sucesor de f, de n. ¿Sí? Pues está en el camino solución óptimo. Así que f de n es menor que f de G1. ¿Está? Y por esto que vimos acá, por la relación de subóptimos, está claro entonces que f de G1 es menor que f de G2, por lo tanto f de n es menor que f de G2. Es decir, se satisface la ecuación marcada con dos asteriscos. Cualquier nodo del camino solución óptima, camino óptimo, tiene una f menor que el subóptimo. Y por lo tanto va a ser expandido antes. ¿Estamos? A ver, confundí un cachitín el cuento. No queríamos demostrar que lo va a expandir antes. Lo que queríamos demostrar es que va a ser visitado antes, va a ser expandido antes, va a aparecer antes. ¿Sí? Son dos nodos, G1 y G2, que apuntan al mismo estado.
queríamos demostrar que aparece primero el óptimo antes que el subóptimo. ¿Sí? No quiere decir eso que... ¿Sí? Bien. Ok. Bueno. ¿Cuáles son las limitaciones de estrella? Bueno, sabemos que es completo. ¿Estás conmigo, Diego? A estrella es óptimo, ya lo demostramos. Hay bajo condiciones, ¿no? Admisibilidad o consistencia. Ningún algoritmo óptimo de búsqueda en árboles garantiza expandir menos nodos que a estrella. Claro, a estrella depende de la heurística, ¿sí? Pero, dada una misma heurística para otros algoritmos, a estrella siempre va a encontrar la mejor solución. Una solución más rápido, perdón, con una complejidad temporal menor. A estrella tiene, sin embargo, dificultades, principalmente de memoria, por ser óptimo, ya que para encontrar la solución óptima en muchos casos debe expandir un número exponencial de nodos. ¿Sí? Entonces, todavía no escapamos de la exponencialidad. Nadie garantiza que la poda va a ser suficiente para eliminar tantos nodos para hacer este problema no exponencial. De hecho, alguien se preguntó, che, ¿cuánto tengo que podar para que deje de ser exponencial el problema? ¿Sí? Para el costo de ir hasta una profundidad D, sea lineal en D, o cuadrático en D, o cúbico en D, pero no exponencial en D. Bien, alguien sacó las cuentas y dijo, mira, si tu heurística es lo suficientemente buena, ¿cuánto? Mira, si para todo n la diferencia con el costo real de ir de a n hasta el objetivo, el h estrella, ¿sí?, es menor o igual que el logaritmo de la heurística, del costo real, perdón. Esto es difícil de demostrar y de argumentar en la práctica, ¿sí? Pero, digamos, está claro que esto es difícil, ¿sí? El logaritmo de un número siempre es muy pequeño, ¿sí? Así que no es nada fácil conseguir esta garantía. Pero bueno, alguien se tomó el trabajo y ahí está. ¿Sí? Bien. Alternativas a estrella, bueno, sí, todavía con las mejores heurísticas que hemos encontrado, todavía es exponencial y bueno, las grandes son, bueno, nada, ir con soluciones subóptimas, por ejemplo, con heurísticas que no son admisibles, ¿no? Cosas por ahí. La otra es, bueno, al menos mejorar en memoria, porque no deja de ser exponencial en memoria esto, así que el que vamos a conversar es idea estrella. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor, que no quiero tocar el teléfono? 4 menos 10. Bueno, a ver si lo logramos. Idea estrella, ¿sí? Es búsqueda de profundidad iterativa de A estrella. Iterative deepening, la ID es de profundidad iterativa en inglés. Iterative deepening, ¿sí? Lo dejé, como el nombre es conocido, se puede buscar de esa manera, idea estrella o asterisco, entonces dejo las siglas en inglés. Sí, la idea es adaptar la misma idea de búsqueda de profundidad iterativa, ¿sí? Que habíamos visto hasta ahora, pero en ese caso lo que hacíamos era limitar la profundidad, ¿no es cierto? Hasta dónde llegamos en profundidad. Acá lo que vamos a hacer es limitar hasta dónde llegamos en el F coste, en el valor de F. Entonces vamos a decir, bueno, mira, hasta ahora expandí el árbol y cualquier nodo cuyo costo, su valor de F, sea mayor que la cota actual, convertirlo en hoja, no lo expandas. ¿Ok? Entonces ahora el límite hasta donde se llega no es una línea recta a todo el mismo nivel, sino que puede ser de distintas profundidades. Pero va a ser todos los nodos de esa profundidad van a ser menores o iguales que esta cota. ¿Sí? Y ahora en cada iteración el valor corte, ¿sí? ¿Cuánto se aumenta F para la siguiente iteración? ¿Sí? Teníamos 1, iniciamos un valor inicial y ahora la siguiente iteración que hacemos, le sumamos 1 al F coste, pues no tiene sentido, ¿no? Por ahí todos los costos son de todas nuestras acciones de 10 a la menos 8, con lo cual 1 es muchísimo y nos puede producir un árbol infinito solamente por sumarle 1 a F. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué escala le damos a este paso en F? Bueno, en cada iteración el valor de corte es el F coste más pequeño de cualquier nodo que se excedió el corte de la iteración anterior. O sea, de todos los que se excedieron, tomar el más chico. ¿Está? Eso va a agregar un nodo o todos los que tengan un valor de F coste igual. Y va a ir avanzando de a 1
de uno en uno en la secuencia de f costos. ¿Ok? La ventaja es que recuperamos la memoria lineal que tenía primero en profundidad. ¿Sí? No viene en detalle, pero está explicado. Y para problemas de costos enteros puede obviarse el mantenimiento de una frontera ordenada. O sea, si los costos, sabemos, f costos son todos enteros, por ejemplo, el otro puzzle es todos enteros, ahí ni siquiera hay que, como sabemos que va a ir enseguida, no tenemos ni siquiera mantener una frontera ordenada. Y bueno, tiene un pequeño costo computacional que nos podemos saber. Bien. Veamos entonces ahora, para terminar, funciones heurísticas. ¿Sí? Hasta ahora definimos admisibilidad, pero no dijimos nada de cómo podemos obtener la admisibilidad. Primero que vamos a hacer es ver unos ejemplos para el caso del 8 puzzle y después una regla genérica de cómo obtener heurísticas admisibles. ¿Sí? Es importante lo que vamos a discutir. Yo no me paso mucho la hora, tranquilos que vamos a terminar a tiempo, pero manténganse concentrados los últimos minutos, les pido, ¿sí? Bien. Para el caso del 8 puzzle, digamos, distintos estados iniciales van a tener distintas costos, o sea, costos de camino óptimo, ¿no? O sea, cantidad de pasos que hay que dar hasta llegar a la solución. En algunos casos va a ser una, en otros casos va a ser dos, en otros casos va a ser mucho. En promedio son más o menos 22 pasos. ¿Esto cómo se sabe? Y se probó muchísimas veces. Esto es un problema muy estudiado. Entonces, se hizo muchas veces, se vio que en promedio las soluciones tienen 22 pasos. ¿Sí? O sea, también sabemos que el factor de ramificación es aproximadamente 3, en algunos casos es 2, en otros 4, pero ¿sí? En promedio es 3, la cantidad de acciones, ¿no?, disponibles en cada estado. Y entonces una búsqueda exhaustiva, ¿sí?, ¿qué requeriría? Bueno, para llegar a un nivel 22 requeriría 3 a la 22, expandir 3 a la 22 nodos. Si fuera exhaustiva, si visitamos el árbol completo hasta el 22 nivel. Esos son 3,1 por 10 a la 10 nodos, ¿sí? Es mucho. Ahora, podemos reducir esto manteniendo información de estados repetidos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que el espacio de estados del 8 puzzle tenía 9 factorial dividido 2. No sé si lo conté en la tarde o en la noche, ¿por qué el dividido 2? Si no, no importa, ¿no? Si alguien tiene curiosidad me lo pregunta, pero no todos los estados, las posibles permutaciones son accesibles, así que esperemos que no se nos corte la grabación con esto. Bien. Entonces, parece que no. Bueno, ¿está? Entonces, en este caso está claro que revisando estados repetidos nunca vamos a poder visitar más nodos que la cantidad de estados. Así que en el peor caso 181.000 ya no es tan grave, es un problema entonces más accesible. Pero bueno, rápidamente para un caso del 4x4 ya igual se hace intratable por más que consideremos estados repetidos. Entonces la idea es usar a estrella con una heurística para seguir mejorando, ¿sí? Y las heurísticas que vamos a considerar son dos, la H1 y la H2. Una que cuenta el número de piezas mal colocadas y otro que cuenta la distancia de Manhattan, que dice, la pieza mal colocadas está clarísimo. Por ejemplo, para este caso son las 8 están mal colocadas. 7 no está en su lugar, el 2 no está en su lugar, el 4 no está en su lugar, el 5 no está en su lugar. Las contamos y eso es una heurística, ¿sí? ¿Por qué es una heurística? Y porque está claro que si está mal colocada, al menos un paso tenemos, alguna vez la tenemos que mover, ¿sí? Es admisible porque si al menos una vez la tengo que mover y estamos contando uno, nunca podemos sobreestimarlo, ¿no? O sea, es la menor cantidad de pasos que tengo que dar para colocar bien esa pieza. Así que está claro que al menos uno tengo que pagar. Así que es admisible. La distancia de Manhattan suma la cantidad de pasos de la distancia vertical más la distancia horizontal. De vuelta, es lo mismo. Está claro que para llevar el 7 a su lugar, al menos tenemos que moverlo 1, 2, 3 pasos. 2 para abajo, 1 para la derecha. Al menos eso. Como igual hay que reacomodar otras piezas, por ahí hay que pagar más. Hay que volverla para atrás o moverla hacia otro lado para dejar el camino para que pase otra pieza. ¿Sí? Pero al menos está claro que esos 3 pasos tenemos que dar. De vuelta es una heurística admisible, ¿sí?
De hecho, ¿me pueden decir cuál de las dos es mejor? Una posible respuesta es: no hay manera de saberlo, Facundo. Entonces, una opción es H2 es mejor que H1, la otra opción es no es mejor, y la tercera opción es Facundo, no hay manera de saberlo. ¿Alguien se la juega por alguna de las tres? Bueno, sino que el tiempo corre, vamos a responder. Le habíamos dicho, las dos son admisibles, así que ninguna puede superar el costo real. Y lo que sabemos es que siempre una heurística es mejor cuanto más se acerca al costo real, ¿verdad? Entonces, si no puede superar la cota del costo real, que a todo esto acá se sabe que es 26. Para este caso particular alguien lo resolvió y la solución óptima está a distancia de 26 pasos. Entonces, sabemos que ninguna de estas dos puede superar el número 26, porque son admisibles, eso ya lo determinamos. Entonces, cuanto mayor, está claro que más se acerca a la real. Entonces, la H2 siempre es mejor, siempre va a estar más, va a ser mayor o igual, en todos los casos va a ser mayor o igual que la H1. ¿Sí? Pero si está mal colocada, al menos está a una distancia de Manhattan 1. Por eso siempre es mayor. Bien. Sigamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir una cantidad que nos va a ser muy útil. Es qué impacto tiene la heurística. ¿Sí? Bueno, ¿cómo medimos el impacto que tiene la heurística? Una posibilidad de decir, bueno, mira, si antes teníamos que expandir todos estos nodos, ahora que expandimos todo esto otro y vemos que se redujo. ¿Sí? Pero en realidad eso no nos da una idea muy clara. Mucho mejor sería verlo en términos de cómo se reduce la exponencialidad del problema, más que el número de nodos. Si nos dicen se redujo de 1 millón, de qué sé yo, de 10 a la 12 a 10 a la 6, ¿ustedes me pueden afirmar que ya no es exponencial? ¿O qué tan cerca está de dejar de ser exponencial? Sería mucho mejor una medida que nos indique qué tan exponencial es. Y esa medida es el factor de ramificación efectivo. Lo que hace es, supongamos que hasta ahora hemos expandido una cierta cantidad de nodos podando muchas partes del árbol. Hemos expandido n más 1 nodos. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es tratar de empezar a reacomodar esos nodos en un árbol imaginario, ¿sí? Hasta dejarlo completo. Sí, el factor de ramificación que elegimos para nuestro árbol, vamos a empezar a llenar un árbol con los nodos que hemos expandido. Los N1 vamos a empezar a poner, ¿sí? Con algún factor de ramificación, ¿sí? En algún momento vamos a ver cerrado el árbol, llenado, traspasado todos los N más 1 nodos, ¿sí? Pero puede ser que el árbol no sea completo, o sea, el último nivel quedó vacío. Entonces lo que vamos a hacer es reducir el factor de ramificación hasta que quede completo el último nivel. Vamos a convertir un árbol completo. Ese factor de ramificación es el factor resultante de ese árbol completo, es el factor de ramificación efectivo. ¿Sí? Y fíjense que en el caso ideal, en donde se podó todo el árbol menos el camino solución, el factor de ramificación efectivo, fíjense que una línea, una secuencia de nodos es un árbol completo de factor de ramificación 1. O sea que el caso ideal es factor de ramificación 1. ¿Sí? Entonces hacia eso apuntamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, a ver si puedo leer estos números. Lo que vamos a hacer acá es un experimento, ¿sí? Donde se ha corrido el 15 pasos, no el 8. Creo que es el 8, viene equivocado ahí el número, me parece que viene, este es 8. ¿Sí? Y lo que se ha hecho es, se arrancó del camino de la solución y se hicieron dos movimientos, muchas veces al azar. Entonces se encontraron muchos estados iniciales que se sabía que estaban a distancia 2 del objetivo. Otra vez se hizo lo mismo, pero para 4, y así hasta 24. Y para cada uno se hicieron 1000, se extrajeron 1000 casos al azar que se sabía estaban a distancia 2, 4, para cada uno se sabía la distancia que estaba, ¿sí? Y se hizo, entonces para cada uno de ellos, a veces para ese caso, se corrió
búsqueda de profundidad iterativa, acá dice A estrella con heurística H1 y A estrella con heurística H2 y se vio cuántos eran los nodos expandidos. Para el caso de búsqueda de profundidad iterativa para el nivel 12 no sigue porque ya explota, no sé, es 8.000 millones, no sé, 8 millones. Lamentablemente, si alguno tiene el libro, te puedes fijar si lo encontrás. Para H1, en el nivel 24 es 29.125. Y para H2 es un número de 4 cifras, no puedo leer cuánto. Es lo esperado, y es esperado que todos estos números sean menores que este, porque ya argumentamos que la heurística es mejor. Acá lo que tenemos es el factor de ramificación efectivo. Acá teníamos el número de nodos expandido. En términos de factor de ramificación efectivo, vemos que para H1 es más o menos en promedio 1,45. Son todos parecidos todos los casos. Lo mismo para el H2, que es 1,22. ¿Sí? Entonces está muy cerquita de ser exponencial. Saquen la cuenta, 2 a la 30, o hasta donde le llegue la calculadora, 1.4 a la 30 y 1.2 a la 30. Y van a ver el tremendo impacto que tiene, ¿sí? el reducir la base del exponencial. Bien, sigamos. Bueno, vamos a cortar acá porque realmente no me dan. A ver, no te muevas, digo. No, perdón. Está, una filmina, me dan los minutos. ¿Sí? El que quiera se puede ir, bueno, después lo escucha. Si no tengo problemas tecnológicos hasta ahora. Bien, ¿cómo inventamos heurísticas admisibles? Hay una manera de inventarlas. Una filmina pesada, pero bueno, vamos. Par de minutos. ¿Cómo inventamos heurísticas admisibles? Automatizamos el proceso. Hasta ahora hemos recurrido a la imaginación, ¿no? Un poco de ingenio y hemos encontrado heurísticas admisibles. Bueno, lo que podemos ver es que hay un método que vamos a ver que genera heurísticas admisibles automáticamente. ¿Sí? Lo que podemos ver es que H1 y H2 de los que acabamos de ver para el 8 puzzle son soluciones exactas para un problema relajado. ¿Qué quiere decir un problema relajado? Bueno, déjenme adelantarme. Lo que podíamos ver es que para el caso del 8 puzzle, las restricciones de movimiento vienen dadas por la siguiente. Una ficha puede moverse del cuadrado A al cuadrado B, siempre y cuando A y B estén horizontalmente vecinos, verticalmente vecinos, ¿sí? Y que a la vez B esté vacío, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Bien, entonces, fíjense que el caso de la distancia de Manhattan asume una relajación de esta restricción donde no nos importa que B esté vacío. Entonces, seguimos teniendo que movernos horizontal o verticalmente, esa restricción no la relajamos, y vemos cuánto es la distancia que tenemos que recorrer para llegar a la solución. Entonces vemos que la distancia de Manhattan es la solución a un problema relajado, a un problema donde hemos relajado la condición de moverse una celda vacía. ¿Sí? Por otro lado, el de cantidad de fichas mal colocadas es el caso de donde además no tenemos que movernos a la ficha vecina, a la celda vecina. Podemos saltearnos, ya relajamos la otra condición de moverse por primeros vecinos. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Y directamente ponerla en el lugar correcto. Sacarla donde está y ponerla donde debería ir. Por más que ese lugar esté ocupado, por más que esté lejos. Porque hemos relajado las dos condiciones. Vemos de vuelta que entonces la heurística H1 es la solución a un problema relajado, donde hemos relajado las dos condiciones. ¿Sí? Y por último, el costo de una solución óptima en un problema relajado, o sea, el H1 era la solución óptima del problema relajado donde relajamos las dos condiciones. La H2 era la solución óptima del problema relajado donde quitamos la restricción de moverse una celda vacía. No hay manera de que moviéndonos a primeros vecinos lleguemos más rápido que ir por la distancia de Manhattan. Bien. Entonces, los dos casos son soluciones óptimas. Entonces, lo que decimos es que el costo de una solución óptima en un problema relajado es una heurística admisible para el problema original. Relajamos el problema, encontramos la solución óptima y eso ahora es la heurística del problema original. La idea es que encontrar esa solución óptima sea fácil. Si tenemos que correr un problema de búsqueda para encontrar el costo del camino óptimo, entonces estamos en problema para calcular cada heurística. La idea es que sea rápido, que lo podamos
implementar analíticamente y no tengamos que correr un algoritmo. Ese fue el caso de las dos relajaciones que propusimos. Lo pudimos calcular rápidamente, eficientemente, el costo del camino óptimo. ¿Sí? Y el argumento es que es una heurística admisible el problema no relajado, el problema original. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Con esto cerramos. Último esfuerzo. No, bueno, cerremos entonces. Bueno, está claro que si tenemos la solución óptima del problema relajado, está claro que si quitamos la relajación, vamos a tener que hacer esas o más acciones para llegar. No hay chance, porque la relajación nos está permitiendo hacer así. Si quitamos si agregamos restricciones, y bueno, al menos esas o más acciones vamos a tener que ejecutar. Así que está claro que el costo del camino óptimo es mayor para el problema óptimo. Así que por eso es admisible. Bien, bueno. Diego, esperemos que esta no haya fallado. Cortemos acá. Dame un segundo.